El otro día, la otra semana, antes del partido entre Alvarado y Aldo Civi, me estaba mirando la televisión y, y era justamente esa noche había sido una noche terrible, de lluvia, de tormenta. Y entonces estaban entrevistando a la mañana a los que estaban, había una cola bastante considerable. Y entonces había algunos que decían, estamos desde las 4:30 de la mañana haciendo cola. Yo digo, caramba, hay que tener hambre de ver un partido de sus amores para estar desde esta hora ahí haciendo cola. ¿No? Y de pronto me entró una inquietud, porque yo digo, Señor, si realmente hubiera una reunión de oración así a esa hora de la mañana, ¿cuántos estaríamos ahí haciendo fila esperando que abrieran? ¿No? Y me acordaba, a mí que me gusta mucho leer la historia de los avivamientos, el avivamiento en Corea. El avivamiento en Corea se empezó como una búsqueda intensa al Señor. Y la iglesia de Corea se ha destacado por eso, porque de pronto ellos a la madrugada empiezan a buscar al Señor. Hay una búsqueda, un hambre, una sed. Y es un desafío también, es un desafío. Creo que había pasado yo un extracto de un videíto como para mostrarles simplemente una muestrita de la reunión de oración de una de las iglesias en Corea, que en dicho de paso todas las iglesias tienen reunión de oración a las 4:30 de la mañana en Corea. Y ahí están firmes. ¿La podés pasar? Corea del Sur. Miles de personas salen de una iglesia local, pasando junto a otras miles que esperan en el frío y la oscuridad para entrar. Cuando dan la señal, empiezan a entrar. Algunos deseosos de no llegar tarde corren por la calle y llegan a tiempo. Y es por eso que ellos tienen el servicio de oración de las 6 de la mañana en la iglesia Michansan. Este es el segundo de 4 servicios en la madrugada que la iglesia realiza diariamente. Los cristianos no pueden vivir sin fe y oración, ni por un momento. Creo que la mañana de oración es una bendición de Dios para nosotros. Por eso es que asisto a vosotros a la reunión, aunque la iglesia esté lejos y tarde mucho. Hoy es una reunión especial. La iglesia conmemora 35 años de realizar servicios de oración en la madrugada. Líderes de iglesias alrededor del mundo están aquí para una celebración durante toda la semana. El reverendo Samuel King inició esta iglesia en 1980. Desde entonces, ha crecido a más de 120,000 miembros. Él atribuye este éxito a la oración y al compromiso inquebrantable a las históricas verdades cristianas. En la madrugada en Seúl, Corea del Sur. Eso es una muestra, hermanos, del hambre y de la sed de esta gente por buscar a Dios. Y por eso se han multiplicado las iglesias. La iglesia en Corea es la más grande del mundo. De varias denominaciones que hay, tienen su sede, la iglesia más grande está en Corea. ¿Pero por qué? El secreto está ahí. El secreto está porque hay un hambre y hay una sed. Y hablando de hambre y sed, si hablamos naturalmente, el hambre y la sed es algo que nos acompaña desde que nacemos hasta que nos morimos. Determina nuestra supervivencia. Ya desde que nacemos tenemos hambre, lloramos, hay un hambre. Y a medida que crecemos siempre vamos a estar alimentando diariamente y varias veces al día, si queremos mantener un cuerpo saludable. Lo que sucede mirando en este tiempo, hay muchos programas en cuanto a la alimentación saludable, se habla mucho, ¿no? Porque podemos alimentarnos, pero alimentarnos con chucherías, y después se va a ver la diferencia. Porque cuando viene de pronto la enfermedad o los virus, ¿qué pasa? Uno tiene bajas las defensas, ¡chao!, lo voltea a uno. Ahí se ve la diferencia.
Y si lo llevamos al terreno espiritual, nosotros como cuando nacemos de nuevo tenemos una nueva naturaleza, pero tenemos que alimentar. Tiene que haber un hambre y una sed. Yo miraba, ¿vieron cuando uno va al médico y hace hacer un análisis y de pronto hay un déficit? Hay déficit de vitamina D o hay déficit de hierro en la sangre. Y nosotros como cristianos a veces podemos tener déficit. Yo miraba como un déficit en 4 vacunas, en 4 vitaminas. La vitamina O, que es la vitamina de la oración, la vitamina P, que es la vitamina de la palabra, la vitamina E, que es la vitamina del Espíritu Santo, y la vitamina A, que es la vitamina del ayuno. Son vitaminas que son necesarias para el fortalecimiento espiritual de nuestras vidas. Porque es necesario, así como alimentamos este cuerpo y lo cuidamos, así es necesario en nuestra vida espiritual, que cada día la alimentemos. Porque ¿qué pasa? Si naturalmente nosotros dejamos un día sin comer, bueno, lo podremos pasar, 2, 3, pero el cuerpo se empieza a debilitar. Y si lo trasladamos a la parte espiritual, si nosotros simplemente nuestra vida espiritual depende nada más de una reunión a la semana o de 2 reuniones a la semana, vamos a estar famélicos espiritualmente. Y cuando venga la tentación, nos va a voltear. Cuando venga el ataque del enemigo, nos va a voltear. Por eso es importante esa búsqueda, despertar, que se despierte esa búsqueda en nosotros. Me fijaba en el pasaje en Mateo 5:6, cuando habla Jesús sobre las bienaventuranzas. Dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hay una versión parafraseada que dice: los que tienen hambre y sed de hacer lo que Dios le agrada, porque Dios le ayudará a hacerlos. Ese es el hambre y sed de justicia, hacer lo que Él quiere, lo que a Dios le agrada, hermanos. Tiene que haber eso, tiene que despertarse eso, porque si falta eso vamos a estar famélicos espiritualmente y en algún momento vamos a desfallecer. Si nosotros miramos a través de los años, vemos que muchísimas personas quedaron en el camino, pero les faltó vitamina. Le faltó esas vitaminas que son indispensables para el crecimiento de la vida cristiana, porque ese es el fin, de que Dios quiere que crezcamos en Él, que no seamos bebés siempre dependiendo de a ver el mensaje que van a traer hoy, dependiendo, no, que podamos encontrar nosotros la comida espiritual. Y mira, hablando sobre eso, miraba en Isaías 55, del 1 al 3, que dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí y oíd, y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a la vida. Acá en este pasaje hay varias cosas que me resaltaron. Primeramente, a todos los sedientos, venid a las aguas. Es importantísimo que haya una sed por las cosas de Dios. Así como esas personas que estaban en la cola no les importó la hora, no les importó el frío, no les importó que lloviera por conseguir una entrada. No era que le iban a regalar las entradas, ellos la iban a pagar. Pero ellos tenían hambre, ¿por qué? Porque querían ver el partido del equipo de sus amores. Bueno, ¿y dónde está nuestro amor? ¿Dónde está puesto nuestro amor? Si nuestro amor está puesto en Dios, vamos a querer estar con Él, vamos a querer alimentarnos de Él.
Por eso dice, venid primeramente a los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero dice, venid y comprad y comed. Yo meditaba sobre eso. ¿Por qué dice comprar? Y dice sin dinero. Y veía que nosotros tenemos algo de muchísimo valor. Es el tiempo, nuestro tiempo. ¿Cómo invertimos nuestro tiempo? Si nosotros usamos nuestro tiempo para dedicarlo para esa búsqueda de Dios, para alimentarnos espiritualmente. Tenemos todos 24 horas al día, los 365 o 66 días del año. Y cómo lo invertimos es fundamental. Por eso dice comprar, porque es dedicarle tiempo a la oración, dedicarle tiempo a la palabra, dedicar tiempo a buscar ser lleno del Espíritu Santo. Porque ¿qué pasa? La oración y la palabra sin el Espíritu Santo se pueden convertir en algo rutinario. Pero es el Espíritu Santo el que vivifica la palabra, el que le da vida a la palabra. Es el Espíritu Santo el que da fuerza a la oración, el que la hace así como fue la piedrita que largó David contra Goliat. La impulsó y la volteó a Goliat. Es esa oración en el Espíritu. Eso es lo que da nueva fuerza. Y el ayuno intensifica la oración. Son vitaminas que no pueden faltar en nuestro cuerpo espiritual. Dice, venid y comprad sin dinero vino y leche. Se refiere vino. Yo lo veo como el vino nuevo del Espíritu. Es ese vino que necesitamos. En Efesios dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu. Esa es una prioridad, sed llenos del Espíritu. Y leche. En Primera de Pedro dice que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual para que por ella crezcamos para salvación. La leche es la palabra, alimentarnos de la palabra constantemente. Dice, oídme atentamente y comed del bien. Y acá la palabra oírme, en hebreo es la palabra llama, S-H-A-M-A, llama. Y eso significa oír, prestar atención con la intención de obedecer. Esa es la palabra. Cuando nosotros prestamos atención a la palabra, pero venimos a ella con la intención de obedecer, Dios va a revelar la palabra. Y otra de las cosas que veía, nosotros nos alimentamos por la boca, naturalmente. Pero espiritualmente, ¿cómo nos alimentamos? Por el oído, hermanos, por el oído. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, porque dice en Romanos, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra es la que nos alimenta, esa palabra revelada. Cuando Jesús se tuvo la tentación allá en el desierto y vino a él el tentador, lo atacó ¿por qué lado? Por el lado del estómago. Lo mismo hizo con Eva. Cuando tentó a Eva, ¿por qué lado la atacó? Por el estómago, para que comiera la fruta prohibida. Y ella aflojó y comió esa fruta. Y por consecuencia arrastró toda la humanidad. ¿Y qué pasó? Vino a Jesús con la misma táctica. Pero en este momento Jesús no estaba bien alimentado como estaban Adán y Eva. Jesús venía de 40 días de ayuno. Y ahí vemos otra de las cosas, que Satanás viene y ataca en los momentos que estamos más bajos, más vulnerables, busca. Pero ¿qué pasó? Jesús estaba flaco acá, pero estaba fuerte en el espíritu, porque había estado ayunando, había estado fortaleciendo su espíritu. Y entonces cuando vino a él, le dijo, si eres hijo de Dios, diga a estas piedras que se conviertan en pan. Y él respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahí está el secreto, ahí está el alimento. Este es el alimento, la palabra.
la palabra. Pero, como lo he dicho en otras oportunidades, la palabra que dice acá, la palabra de Dios, y la fe que es por el oír y el oír de la palabra de Dios, es la palabra en griego rema, que es la palabra directa, es la palabra que Dios tiene para nosotros en este momento. Porque toda la Biblia es la palabra de Dios, que es la Logos. Pero ahí dentro del Logos hay una rema que necesitamos para cada día. Así como cada día necesitamos una comida para alimentarnos, que nosotros podamos ir a la palabra para encontrar esa rema para el día de hoy que necesitamos. Que ya, gracias a Dios por el pastor, los que nos toca dar la palabra, pero que no dependamos solamente de eso, sino que busquemos dentro de la palabra el alimento para nuestras vidas. Que busquemos, acordémonos, la fe viene por oír la palabra de Dios, pero venir a oírla con la intención de obedecerla. No para buscar, esta no me gusta, me la paso, no. Porque Dios a través de esa palabra nos va puliendo y va sacando cosas y va descubriendo cosas también que hay adentro. Y vemos el ejemplo de David. David, que era un buscador y era un hombre que tenía un testimonio de que era un varón conforme al corazón de Dios. Miren lo que David decía, dice en el Salmo 42, del 1 al 3, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Había una sed, una desesperación por Dios. Él no se conformaba. Porque fíjense ustedes naturalmente, yo tomo agua a la mañana, pero después pasan unas horas y vuelvo a tener sed. Entonces no puedo hacer, ya tomé 1 litro de agua y ya con eso tiro todo el día. No, dice que los médicos dicen que por lo menos 3 litros por día tiene que tomar uno para estar bien hidratado. Y nosotros tenemos cuanto más hidratarnos espiritualmente, con el Espíritu Santo, llenarnos del Espíritu. Pero cada día. Después en el Salmo 63, también del versículo 1 y 2, dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Él no se quedaba en el recuerdo pasado, de las glorias pasadas, de lo que había vivido en el pasado. No, dice, mi alma te anhela, te necesito hoy. Porque podemos vivir, sí, haber tenido lindas experiencias en Dios, pero necesitamos hoy, para hoy no necesitamos tener esa vivencia, ese encuentro con Dios que cambia nuestras vidas. En Jesús mismo, en Juan 7, 37 al 39, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero eso que dice, que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso da a entender que no solamente yo me estoy alimentando, yo solamente estoy saciando mi sed, sino que el Espíritu va a fluir. El Espíritu va a fluir y va a ser una bendición. ¿Vieron en los documentales cuando muestran desde arriba un territorio desértico, pero de pronto hay una línea que está toda rodeada de verde? ¿Por qué? Porque alrededor de ese verdor pasa un río, corre un río. Y así tienen que ser nuestras vidas. Unas vidas que de pronto podamos llevar vida a otras vidas. Por eso se dice, correrán ríos de agua viva. Primeramente llenarme yo
pero para que después ese río corra y corre un río. Y así tienen que ser nuestras vidas. Unas vidas que de pronto podamos llevar vida a otras vidas. Por eso se dice, correrán ríos de agua viva. Primeramente llenarme yo, pero para que después ese río corra y sea de bendición a otras vidas. Lo necesitamos nosotros. Y en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, 2 veces lo remarca. Apocalipsis 21:6. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. Y el 22:17 dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. Hay un requisito, tener sed de Él, tener sed de su Espíritu, de llenarnos de su Espíritu, de fortalecernos en el Señor, para que después podamos ser usados por Dios. Ese hambre. Y veía el ejemplo de los apóstoles de la iglesia naciente. De pronto Jesús les había dicho, antes de ascender, que ellos no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran hasta que fueran llenos de poder de lo alto, que esperaran allí en Jerusalén. Entonces ellos obedientes fueron y esperaron. No sabían cómo iba a venir, no sabían nada, pero simplemente obedecieron a la instrucción que les dejó el Señor. Y fíjense ellos cómo esperaban, porque podían haber esperado sentándose ahí, hablando, conversando, contando anécdotas, tenían anécdotas de sobra para contar cuando el Señor hizo tal milagro, tal otro milagro. Pero fíjense cómo lo estaban esperando. Hechos 1:14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y pasaron los días y el Espíritu Santo no venía. Pero ¿qué pasó? Ellos persistieron. Y cuando en Hechos, capítulo 2, versículo 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Los encontró en un mismo espíritu, en una misma dirección. Estaban esperando lo que Jesús había prometido. Sabían que si le había dicho, Él lo iba a hacer. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahí vino la revolución gloriosa del Espíritu Santo comenzó y atrajo en un solo instante 3.000 personas se convirtieron. Lo que ellos no podrían hacer ni en meses, ni tal vez en un año, convertir a alguien. Lo hizo el Espíritu Santo en un momento, con una predicación ungida de Pedro. Pero vemos que los discípulos no se quedaron ya en los laureles, sino que vemos que ellos siguieron. Fíjense, había aumentado tremendamente el número de los discípulos y aumentó también la obra. Entonces, ¿qué pasó? Corría el peligro de que eso los absorbiera y les restara tiempo. Ellos tenían bien en claro que la oración y la palabra eran importantísimas en sus vidas. Entonces se les dice en Hechos 6, del 3 al 4, dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y en el versículo 7 vemos el resultado. Y crecía la palabra del Señor y los números
número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Fíjense qué resultado glorioso, pero porque ellos perseveraron, no se dejaron absorber porque van a venir las almas y van a venir más responsabilidades, más cosas. Pero lo importante es que los líderes, las cabezas, ellos tenían en claro, no podemos aflojar. Tiene que haber varones llenos del Espíritu Santo que se ocupen de eso. Y así fue nombrado los diáconos. Y miraba la palabra perseverar. En griego dice ser constante, estar constantemente atento, dar cuidado incesante a una cosa. Porque el tema de la perseverancia es un tema no solamente en lo natural, sino en lo espiritual, en perseverar en las cosas de Dios. Pero así fue como vino el Espíritu Santo. Si los discípulos hubieran fallado en esperar el Espíritu Santo, no sé si hubiera venido. Pero ellos esperaron hasta que vino, y cuando vino, ahí cambió la historia de la iglesia, cambió todo. Y mirando esto, quería hablar sobre unos ejemplos. Como ya les dije al principio, la obra en Corea, que antes no era Corea del Norte y del Sur, a principios del año 1900, era toda una nación, Corea. Y los misioneros habían tenido pocos resultados, porque era una nación totalmente budista. Pero de pronto estos misioneros escucharon que Dios en la India había derramado el Espíritu Santo. Y entonces esta gente dijeron, caramba, si Dios hizo eso allá, también lo puede hacer acá. Entonces determinaron apartar un tiempo para buscar al Señor. Y empezaron a buscar a las tardes, a buscar primeramente al mediodía, a buscar. Pasó un mes, no pasó nada. Pero había otros hermanos que dijeron, bueno, vamos a seguir buscando en las casas cada uno. Pero hubo otros hermanos que dijeron, no, vamos a cambiar el horario para hacer más tiempo, dedicar más tiempo para buscar a Dios. Y cambiaron el horario y persistieron buscando. Y en medio de esa búsqueda, Dios descubrió algo, que había uno de los líderes que de pronto había usado mal el dinero de uno de los miembros que había fallecido. Y de pronto salió, y cuando eso salió, este hombre confesó, ahí, ¡bum!, fue derramado el Espíritu Santo, tremendamente. Y fue algo, pero tan glorioso, tan tremendo, que dice que todas las calles que llevaban a la iglesia eran todos convertidos, todos se habían convertido. Afectó a todos. Uno de los pastores dice que había convocado una reunión de oración a la mañana temprano, y ya había porque dice que había empezado a notar que se había empezado a enfriar el tema, porque eso es lo que pasa con los avivamientos, empieza con un fuego, pero de pronto empieza a aflojar y a bajar. Y empezaron a entibiarse, los hermanos empezaron a entibiarse. Entonces este hermano le dijo a unos colaboradores, nos vamos a reunir a las 4:30 de la mañana a orar. Entonces los miembros notaron de que ellos estaban orando de madrugada, ni siquiera se lo habían comentado a la congregación. Entonces empezaron a preguntar y dijo el pastor, sí, bueno, los que quieren vengan. Y de pronto se encontró cuando llegaron que había como 400 personas esperando. Y después eran 600 cuando llegó las 6 de la mañana, las 4:30 de la mañana. Había 400 esperando desde las 2 de la mañana, hermanos. A eso se le llama tener hambre y tener sed de Dios. Desesperación por Dios. Pero es así como el Espíritu Santo viene. Porque quiere ver. Dios es el que lo envía y Dios es el que está mirando y monitoreando si realmente hay hambre, hay sed, y para qué lo quieren. Si es para figuretti, para decir tengo la iglesia más grande, tengo los miembros muchos más miembros que la tuya, no. Tiene que haber un corazón sincero y un deseo sincero.
Y otro de los avivamientos es en las Hébridas. Las Hébridas son unas islitas que están allá al norte de Inglaterra. Y es un relato que no es muy conocido, pero cuenta la historia y sucedió en los años cerca de 1960, por ahí, o 1970, que había una iglesia chica, y ya no tenía jóvenes, eran toda gente mayor. Y había dos ancianitas, una de 82 y otra de 84 años, y una era ciega. Que de pronto ellas eran una de los miembros y veían con tristeza de que no había jóvenes, la iglesia es como que se estaba muriendo. Y entonces determinaron dedicar varias horas a la noche, las dos solitas, a orar y clamar para que el Señor enviara jóvenes, que el Señor trajera un avivamiento. Y después de como de 2 meses de estar ellas orando y clamando, Dios le muestra una visión a una de ellas y ve la iglesia llena de jóvenes y un predicador que ellos no conocían, que estaba predicando. Y Dios le muestra un pasaje que está en Isaías 44:3. Porque yo derramaré aguas sobre el que tiene sed y ríos sobre la tierra árida. Derramaré mi espíritu sobre tu linaje y mi bendición sobre tu descendencia. Este lo puse de una versión porque la versión original, acá en la versión 60 dice yo derramaré agua sobre el sequedal, pero en realidad el original dice agua sobre el que tiene sed y ríos sobre la tierra árida. Entonces cuando recibieron esta palabra, llamaron al pastor y le dijeron, pastor, nosotros estábamos orando y buscando al Señor y Dios me muestra esto. Sería bueno que usted y sus colaboradores también nos acompañaran para clamar al Señor, porque Dios va a hacerlo, Dios lo va a hacer, pero es necesario que haya oración, que haya clamor. Entonces el pastor, como las conocía, que eran hermanitas que eran de oración, entonces llamó a los colaboradores y se pusieron a orar y clamar al Señor, pero clamar durante meses, no fue de pronto vino, hasta que un día estando en ese clamor, uno de los hermanos se puso a mirar el Salmo 24, que dice, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo, limpio de manos y puro de corazón? Y entonces dijo, Señor, ¿qué hay en mi corazón? Se dio cuenta de que había algo que estaba obstaculizando, que estaba bloqueando. Y cayó de rodillas y empezó a confesar. Y de pronto empezaron a venir las gentes. Nadie los llamó. Fue así de la nada. Empezaron a acercarse las gentes y empezaron a acercarse. Y de pronto el Espíritu Santo empezó a moverse, pero sin testificar, sin nada. Fue algo totalmente insólito. Y de pronto se llenó la iglesia. Había un baile, estaban como 100 muchachos y chicas bailando y todo eso, y salieron corriendo del baile y se fueron a la casa, fueron a la iglesia. Nadie, el Espíritu Santo solamente los llamaba, los motivaba. Fue algo tremendo. Y cuando vieron esto, estos hermanos dijeron, vamos a llamar a un predicador que era más o menos conocido, para que venga a predicarles. Entonces lo llamaron. Cuando vino el predicador se encontró con que ni siquiera podía llegar a la iglesia de la cantidad de gente que estaba desesperada. Pero fue algo así que brotó como si fuera a brotar el agua, que de pronto una napa de agua empieza a brotar sola. Fue así que la gente solita empezó a acercarse y a buscar a Dios. Y este hermano cuando después empezó a expandirse ese avivamiento, vinieron a reportearle. Pero él dijo, yo no tengo nada que ver. Esto fue iniciado por estas dos viejitas, que fueron ellas las que se pusieron en la brecha y no se conformaron, hermanos. Y yo me acordaba de que hay muchas iglesias en Europa que han cerrado porque se han quedado sin miembros.
Los mayores fueron los últimos que quedaron y no hay jóvenes, porque los jóvenes es como que en esa etapa de la vida es como que son atraídos, pero no hubo nadie que se pusiera en la brecha a clamar. Vemos este ejemplo, que esas dos viejitas no se conformaron y se pusieron hasta que Dios cumplió, hasta que primero vino una palabra de Dios y sobre esa palabra ellas clamaron y creyeron. Y miraba por último la vida de Elías. Elías, este varón de Dios, que él recibe una palabra para decirle a Acab. Estaba reinando Acab, que era uno de los reyes peores de Israel, más idólatra que había, y da una palabra que no iba a llover, sino hasta que él dijera. Fíjense qué autoridad que Dios da a un siervo de Dios, que puede dar una orden y cerrar y abrir el cielo. Porque era una señal para que la gente se arrepintiera, buscara a Dios. Y como pasaron como 3 años, dice en Primera de Reyes 18:1, pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año de la sequía, fíjense, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Pero entonces, ¿qué pasó? Vemos lo que pasó, lo que hizo Elías. En Primera de Reyes, porque primeramente, si miramos el relato, primeramente hubo Elías confrontó a los falsos profetas, a los profetas de Baal y de Acera, los confrontó para que ellos hicieran un sacrificio a sus dioses y a ver si descendía fuego del cielo. Ahí, aparte, Elías hizo otro altar. Y bueno, ahí descendió, cuando Dios respaldó y descendió fuego del cielo, y entonces mató a los profetas de Baal. Es como que limpió en la nación. Y después, ¿qué pasó? Él tenía una palabra, dice: ve y muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Y entonces, ¿él qué hizo? Él no se fue a una cueva, a estar ahí en la cueva mirando a ver cuándo se largara a llover. En Primera de Reyes 18:41 nos dice lo que hizo este varón de Dios. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Él estaba escuchándolo. El cielo estaba claro, el sol brillando, ya hacía 3 años que no llovía. Pero él dice: una lluvia grande se oye. Él tenía oídos espirituales abiertos. Acab subió a comer y beber. ¿Y qué hizo Elías? Elías subió a la cumbre del Carmelo y, postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como a la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo: ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció que, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia. Tremendo. Pero tenía la palabra, pero esa palabra tenía que bajar a la tierra. Y acá nos da la clave. ¿Qué hizo ahí cuando él estaba? Elías se puso así. Y en esta posición estuvo él hasta que apareció la nube. En esa posición de espera y de clamor. Esa es la posición para que la lluvia venga. Y Santiago 5, 17, 18 nos da la clave. Dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio la lluvia,
y la tierra produjo fruto. Todo avivamiento tiene que ser parido, como quien dice. Por eso el apóstol Pablo dice en Gálatas 4:19: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado entre vosotros. Y uno, escuchándolo naturalmente, dice: dolores de parto un hombre. Un hombre no pasa por eso. Pero está hablando espiritual. Si realmente tenemos palabra, hay palabra, pastor, ¿no? Palabra de Dios. Bueno, la posición es esa búsqueda intensa hasta que esa lluvia tardía venga. Porque Dios va a cumplir su palabra, pero también nosotros tenemos que poner nuestra parte. Y nuestra parte es esa. Nuestra parte es ese clamor, pero es un clamor perseverante y un clamor desesperante. Porque si no viene el Espíritu Santo, hermanos, esto no lo arregla nadie. No lo arreglan los políticos, no lo arreglan la sociedad, no lo arregla nadie. Porque continuamente se está yendo todo para el bombo, como quien dice. Pero solamente el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el único que puede cambiar el orden. Porque ahora, como quien dice, está todo patas para arriba. Lo que antes era bueno, ahora es malo. Y lo que antes era malo, ahora lo dicen bueno. Todo ha dado vuelta. Pero el único que puede convencer de pecado, de juicio y de justicia es el Espíritu Santo, hermanos. No hay otra solución, no hay otro camino que clamar e interceder. Pero tiene que haber una sed desesperante por ver a Dios obrar, primeramente en nuestras vidas y después lo vamos a ver en la sociedad, en lo que nos rodea. Así como cuando corre un río y va llevando vida a donde quiera que va, así nosotros podamos ser. Que corra el río primeramente, que limpie el río y que lleve vida, que llevemos vida a otras vidas. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor amado, porque tu palabra nos enseña, nos instruye, Señor. Pero sobre todas las cosas, mirando estos ejemplos, Señor, de estos siervos tuyos, Señor amado, que tú usaste tan poderosamente, pero hubo un requisito, hubo una búsqueda, hubo un hambre, hubo una sed, Señor, una desesperación, Señor, que ellos no se conformaron, Señor amado. Y tú los usaste, Señor, para cambiar, Señor, esa sociedad, para cambiar, Señor. Padre Santo, pon ese hambre, pon esa sed en cada uno de nuestros corazones, desesperante, Señor, desesperante por ti, Señor. Que todas las demás cosas, Señor, pasen a un segundo plano, Señor, y que seas tú, Señor, el centro de nuestras vidas, el centro de nuestro clamor, Señor. Oh Dios amado, ayúdanos cada día más, Señor, a alimentar nuestras vidas, nuestro espíritu, Señor, cada día más, Señor, cada día más comunión contigo, cada día más de tu espíritu, cada día más revelación de tu palabra, Señor, cada día más oración, Señor, a un ayuno, Señor, esa búsqueda intensiva, Señor, porque en la hora que estamos viviendo lo demanda también, Señor. Dice tu palabra que la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios, Señor. Oh Dios amado, ayúdanos para que podamos manifestarte a este mundo que está perdiéndose en tinieblas y en pecados. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y una cosita más, una última más. Cada uno de nosotros tenemos necesidades, varias, no una, varias. Pero yo creo que si nosotros ponemos una meta y fundimos nuestras necesidades en una necesidad de ser llenos del Espíritu Santo
de ser llenos. El Señor se encarga de todo lo demás, hermanos. Pero que podamos poner una meta y sobre eso no apartarnos. Y clamar, como estos hermanitos se pusieron firmes sobre eso. Y clamaron hasta que los cielos se abrieron. Y vino la lluvia e hizo lo que ellos no pudieran haber hecho en 10, 20, 30 años, lo hizo en un momento, hermano. Que Dios les bendiga.